Este episodio es patrocinado gracias a Acerta, el candesartán de Laboratorios Flutter. Hoy hablaremos de la famosa pastilla azul, la levanta ego, revive muertos, la que los hombres les encanta usar para tener más energía, la que los hombres utilizan pero que nosotras las disfrutamos. La ayuda a mujeres. Ay, padre. La resuelve cosas. O sea, Eso levanta el ánimo. Resuelve muchas situaciones. Nosotras somos 4 cardiólogas con 4 personalidades totalmente diferentes. Y nosotras somos cardiólogas sin presión. Así que relájate y olvídate la presión, que nosotras te la bajamos. Yo soy la doctora Reina Maciel Bautista y hoy te voy a acompañar en este gran episodio, acompañada de mis compañeras. Yo soy la doctora Yovanka Abreu. doctora Bárbara Álvarez. Doctora Leticia Rodríguez. Y hoy vamos a hablar sobre esa pastilla que tú conoces, esa que cuando viene a ver, mi amor, tú has usado o tú como mujer consciente o inconscientemente has disfrutado. Hoy te vamos a hablar de ella, todo lo que tú tienes que saber y sobre todo los efectos que hace en el corazón. Chicas, ¿y cuál es el mecanismo de esta pastilla? Porque la verdad que tiene su historia. Así es. Sí, la verdad que sí. Vamos a mencionar esta pastilla porque es la más usada, el sildenafil. Fue un medicamento que fue realmente inventado para la hipertensión pulmonar. ¿Qué sucede? Por los años 1980, cuando comenzaron a buscar medicamentos para la hipertensión pulmonar, se dieron cuenta que dentro del grupo que eligieron de hombres y mujeres, la mayor parte de los hombres permanecieron en el estudio. Y adivinen por qué. Oh, pero yo me imagino a esos hombres diciéndole, doctor, pero espérese que yo como que estoy diferente. Así Estoy Yo estoy diciendo una vigoroso. cosita. Yo estoy vigoroso. Yo me siento mejor y me siento mejor. Ay, Y me siento mejor. Esa es la actitud. señores, uno de los hombres dijo que él notó que su erección había mejorado después del uso del medicamento. Y comenzaron a investigar y se dieron cuenta que aparte de relajar, vasodilatar la musculatura a nivel pulmonar, relajaba los vasos sanguíneos del pene. Sí, los cuerpos O cavernosos. sea, definitivamente se creó para algo y se demostró que tenía múltiples funciones. Hasta mejoraba la autoestima de los pacientes, la calidad de vida, señores. Porque si eso no funciona, No funciona nada. No Pero funciona ven acá, nada. ¿y qué funciona sin eso? Pero por eso es que hoy se ha venido comercializando. Incluso la vida media de este fármaco que se utilizó, como dice Bárbara, primeramente era más corta. Entonces se han ido haciendo otros fármacos con el mismo mecanismo de acción que tienen un efecto de acción que es más prolongado. Entonces, desde como dice Bárbara, desde el Desde los 1980 80, hasta los 90, entonces en el 98 fue que se comercializó la famosa, préstame la pastilla azul, Yovanka. Es esta que ustedes ven aquí y que ustedes conocen. Esa es una. Ya las otras las vamos a dejar para el final, pero esa es una de las que ha resuelto esos problemas. ¿Y cuáles han sido los beneficios de que se hayan ido mejorando las moléculas precisamente que prolongan la duración del efecto? Porque una de las cosas que se veía como efecto del fármaco que lo hacía peligroso para el uso concomitante de medicamentos que son para el corazón era que el efecto de esta molécula, el pico de acción era muy rápido. Exacto. Y al combinarse con otros medicamentos empeoraba los efectos que, siendo beneficioso del fármaco, hacían que el efecto fuera más potente de los medicamentos que se usan para el corazón. Entonces los fármacos que se utilizan ahora, que son de una liberación más lenta, se acoplan un poco más. Pero una de las cosas, Leti, que nos pasa muchísimo a nosotros en la consulta es el hecho de que el paciente, incluso con una semana de haber hecho un infarto, una de las preocupaciones fundamentales, tomando en cuenta el impacto que tiene el infarto en sí mismo o un evento cardiovascular fatal en el paciente, lo primero que te pregunta, doctora, ¿y la pastillita que yo me bebía? doctora, yo quiero decirle una cosa, pero No, pero es ya que eso usted es sabe, vital. doctora,
me da Hay como muchos vergüenza. pacientes Yo que digo, no, aparecen así. dígame. No, es que eso dígame, es vital, doctora. o sea. ¿Y qué va a pasar con ya usted sabe? ¿En qué Porque- tiempo es? Ellos son igual que las mujeres de Sí. cirugía plástica que preguntan, ¿y en qué tiempo yo puedo iniciar mi labor sexual? Porque las mujeres de cirugía plástica son iguales. Claro. Sí, Ellas salen hoy de una cirugía y mañana ellos le preguntan al No, médico, ¿cuándo lo te puedo? lo preguntan antes en la evaluación. Ah, bueno. No, yo le digo, si tiene una semana o 2, 3, yo le digo, mándela para el campo la mujer. Ah, y bueno, después hablamos. entonces, Claro, exacto. porque Eso mismo imagínate. pasa con los pacientes que tienen un infarto o tienen un evento cardiovascular. Recientemente yo leí, creo que el día de ayer fue, que para poder usar este medicamento son 6 meses. Si usted tuvo un accidente cerebrovascular, si usted tuvo un infarto, para usted volver a reactivar eso, tiene que durar 6 meses. O sea, usted tiene que buscar otra forma de usted resolver, que existen muchas. Y por eso entramos nosotras. Realmente recibimos muchísimos pacientes en la consulta, gracias a Dios, que ha ido aumentando, que son referidos por los urólogos para el inicio de esta medicación, Así es. porque realmente se necesita ser evaluado por los efectos secundarios de este medicamento. Y realmente la disfunción eréctil es un signo realmente precoz de enfermedad cardiovascular. Así Algo muy es. importante. Hay pacientes que no han hecho el infarto, pero van al urólogo por la disfunción eréctil y los urólogos ya tienen la conciencia de descartar las enfermedades del sistema circulatorio antes del inicio de la terapia, porque, oh sorpresa, sorpresa, en muchas ocasiones, cuando se está investigando la disfunción eréctil, se encuentran enfermedad vascular Concomitante. periférica de alto riesgo que el paciente requiere otro Y tipo de- viceversa. Exactamente. Entonces, eso es importante también que nuestros colegas, antes de tomar la decisión de iniciar estos fármacos en cualquiera de sus pacientes, los refieran al cardiólogo para que le haga una evaluación complementaria, porque hay interacciones de muchos fármacos. Por Totalmente ejemplo, de acuerdo. ¿con cuáles fármacos uno no lo puede mezclar? Si el paciente te pregunta. Bueno, si el paciente usa nitratos, no se puede mezclar, porque los dos son vasodilatadores. Así es. Es decir, esos son esos fármacos que a usted, nosotros los cardiólogos, le prescribimos para cuando usted tiene dolor de pecho. O sea, usted es un paciente que hizo un infarto o que está haciendo un dolor torácico frecuente, que se asume que es por una disminución del flujo o porque usted tiene una arteria tapada o semitapada. Entonces, para abrir ese vaso, nosotros le damos ciertos fármacos. A estos fármacos le llamamos nitratos. Entonces, el paciente que tiene una de esa condición y que su médico le prescribe un nitrato, usted no puede usar esos medicamentos. De hecho, también hace sinergia con algunos antihipertensivos. Porque hablamos de los nitratos, que vamos a decir que son los más famosos. Pero también, ¿qué pasa con ese paciente que usa pastillas para la presión, pero que también está usando la pastillita azul? Así es. Entonces, por eso es tan vital que el paciente consulte con su cardiólogo adjunto con su urólogo antes de iniciar la pastilla azul. Leti, y explicar por qué con los antihipertensivos es que puede aparecer episodios de hipotensión marcada cuando se utiliza Y este una tipo de hipotensión medicamentos. mata, ¿eh? Sí. Totalmente. Sí, una hipotensión. Las hipotensiones realmente son el sinónimo de hipoglicemia en los pacientes diabéticos. Así es. Una hipotensión que te baja ese flujo sanguíneo que no se puede recuperar, que es muchos de los casos que pasa con los nitratos. Como los nitratos abren el vaso, tú le estás dando fármaco al paciente para que se le baje la presión. Imagínate que el paciente no responde, esté solo en su casa o esté por ahí en uno de esos lugares que nosotros Bueno, conocemos. Pero hay que saber, porque nosotros estamos hablando de pacientes que usan fármacos para el corazón, pero hay otras cosas que son potencializadores del efecto de este medicamento, el consumo excesivo de alcohol. Sobre todo los alcoholes, por ejemplo, como el whisky, cuando se consumen cantidades industriales de whisky, cualquier bebida etílica, cerveza, el vino, porque el vino en su naturaleza tiene un efecto vasodilatador, señores. Sí. Pero hay algo muy importante también, que es hablar del hecho de la combinación con las bebidas energizantes Ay, señor. de estos mío. medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando muchas veces? Que nosotros estamos hablando aquí del paciente de más de 60 años que hizo el infarto o que tiene una disfunción eréctil por un asunto senil de una enfermedad prostática. Pero nosotros tenemos un problema social más grave, que son pacientes jóvenes usando esta pastilla sin necesidad, que tienen una libido adecuada, pero por un asunto de una pela que quieren dar. ay, Pero, padre. señor, Hablemos mire, claro. No, hay que hablar claro, porque le vamos a decir, miren, ese fármaco no hace magia. No. Si usted está con una mujer que no es atractiva
en su condición sexual para usted se puede beber 10 pelas y no le va a dar la pela. Porque es que el medicamento te ayuda a tener una buena erección. O sea, el mecanismo de la erección inicia con el estímulo. Exactamente. El estímulo puede ser visual, auditivo, táctil, o tú imaginarte. Entonces, eso manda señales, libera hormonas. Un arco reflejo. Aumenta lo que es el óxido nítrico a nivel del pene, entonces eso aumenta lo que es la circulación a nivel peniana. O sea, esa circulación del pene es... Imagínese que está buena en los pacientes jóvenes y usted le está aumentando, pero para eso usted tiene que hacer un preámbulo, ¿verdad, Bárbara? Totalmente. Sería como un preámbulo señores. entre caricias, besos, lo que usted quiera, pero es un preámbulo, no es que eso, que usted se va a beber eso y que ya a la media hora hay que ya darle usted va su a tener tiempo. Hay que darle Lo ideal es tomársela 3 a 4 horas antes del acto sexual del acto. programado. Eso no es que usted se la va a tomar y inmediatamente eso va a levantarse. La varita mágica. Eso no es así. O sea, usted tiene que tenerlo en su mente. Eso no es así. Hoy toca, hoy me toca. Exactamente, hoy toca. Ay, padre. Pero fíjense una cosa, por ejemplo, un comentario al margen, dicen por ahí los psicólogos que en el caso de las mujeres, a las mujeres se le empieza a hacer el amor desde la mañana, cuando se le prepara el café, cuando se le lleva una flor. Y eso es a la mujer. Entonces, ¿cómo usted pretende que una pastilla usted se la tome y el efecto sea tan mágico como el de un mago de Disney? No hay forma. Lo que sí hay que tener precaución, y yo pienso que el eje central y serio de este episodio es reencauzar el uso de este medicamento. Porque la verdad es que aunque esto tiene un efecto que es beneficioso, porque cuando usted mejora la calidad de vida, para el cardiólogo, fuera de que el paciente esté bien, nosotros no importa que el paciente esté contento. Porque Exacto. si el paciente está contento, Totalmente. y eso lo han demostrado guías que hablan de salud mental y corazón, la forma de la evolución y el pronóstico de esa enfermedad cardiológica le va bien. Pero si usted se está agrediendo con fármacos de este tipo, y, por ejemplo, el cardiólogo se entera por la noticia que su paciente Juan Pérez lo encontraron muerto en una cabaña. No, Porque y que ha pasado. Realmente ha pasado. Ha pasado. Nosotros sabemos que aquí en República Dominicana muchísimos hombres han fallecido en la cabaña y no necesariamente son señores mayores, también jóvenes, porque se sobredosifican, como decía Yovanka, lo mezclan con otras alcohol. cosas, con drogas también. Muchas veces el efecto bebidas energizantes. la cocaína, la heroína. Regularmente ese tipo de hombre, como decía la doctora Yovanka, ese tipo de hombre, esas cosas no son programadas. Ven, vamos a resolver. No. Son cosas que no son programadas. O sea, es una persona que compró la pastillita azul y ni siquiera ha consultado con su cardiólogo. Porque sí. créeme que si consultó con el cardiólogo le va a explicar el pro y el contra. Eso no es del colmado a la cabaña. No, y es para bueno, aterrizarse. nuestra No, porque función ya lo venden en principal- los colmados, señores, ya Sí. no lo venden solamente en la farmacia, ya hasta en los colmados se comercializa este tipo de pastillas. Así Nuestra función principal realmente es prevenir. Entonces, dentro de las primeras principales causas, que son 3 de disfunción eréctil, están las neurológicas, degenerativas, los pacientes con Alzheimer, etcétera. Segundo, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos circulatorios. Exactamente. Entonces, como segunda causa de disfunción eréctil, hay problema en el corazón. Entonces, un paciente con problemas en el corazón, usando esta pastilla, sin ningún tipo de recomendación, y las terceras causas de disfunción eréctil, que son las causas ya propias del pene, entonces, hay un problema. Entonces, lo ideal es acudir a tu cardiólogo, acudir a tu urólogo, investigar la causa, no tú asumir y comprarte la pastilla y tomártela así sin ningún tipo de recomendación. Pero hay que destacar aquí que, o sea, no vamos a vetar el medicamento. Jamás. Porque, o sea, no porque un paciente tenga una enfermedad cardiovascular no quiere decir que no pueda utilizar la pastilla azul. Vamos a hablar de los pros y de los contras. Hay escenarios, o sea, hay escenarios en que tú dices, no, definitivamente no, yo sé que eso te va a deprimir, pero yo prefiero estar viva, ¿verdad? Claro. Yo prefiero estar viva y ponerme un chin triste porque no se pueda resolver el asunto. No, y que otra cosa es que, por ejemplo,
¿Por qué es que los urólogos envían a esos pacientes al cardiólogo? Porque cuando usted tiene disfunción de ahí abajo es porque hay algo que está fallando aquí arriba. Exacto. Entonces, si usted tiene esa disfunción, eso es lo mismo que pasa en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos se le tapan las arterias por placas de ateroma, que son placas que están constituidas de colesterol. No solamente van a sufrir las arterias del corazón y de otros vasos, la de ahí abajo también sufren. Entonces, nosotros tenemos que considerar todo eso. Cuando usted es hombre y está teniendo algún tipo de disfunción eréctil, usted tiene que ir a su urólogo para que su urólogo lo mande a investigar con el cardiólogo y que se identifique cuáles son los factores de riesgo que usted tiene para hacer eso. Porque si nosotros le corregimos, si el paciente tiene una enfermedad en una de las arterias del corazón, llamadas coronarias, y nosotros logramos estabilizar eso, podemos sopesar el uso del fármaco, Claro que porque sí. un Exacto. paciente que esté estable, que esté bien, o sea, un paciente que se haga ejercicio, coma bien, Totalmente. lleve sus medicamentos como va, señores, eso es un paciente que Que no esté sea una estable. enfermedad Así es. obstructiva, porque Y eso es que importante si es decirlo. obstructiva, si es obstructiva de una sola arteria, o sea, de un solo vaso, nosotros la corregimos por los métodos que en otro episodio le vamos a decir cuáles son los métodos, y el paciente ya esté estable. En ese paciente nosotros con cuidado, porque no es que lo podemos vetar, es que con cuidado nosotros podemos decirle los pros y los contras y decirle la dosificación, decirle cómo es que lo va a usar, Exactamente. decirle con cuáles medicamentos no lo va a tomar. Por eso es que todo cardiólogo que le va a dar nitrato a un paciente de la edad que sea, tiene que hacerle la salvedad de que ese paciente no lo puede mezclar con ese tipo de medicamento. Eso es responsabilidad de todo cardiólogo. Así es. De todo, para que se eviten esas muertes que han ocurrido por eso, que es por una hipotensión brusca que disminuye el flujo al corazón y todas esas cosas. No solamente siente ahí abajo, para sentir ahí abajo tenemos que sentir aquí arriba. No, Exacto. pero que ha habido Si un no, no hay incremento en los últimos años, porque en pacientes jóvenes, aunque yo decía que los jóvenes lo están usando y que eso es peligroso, pero en los últimos años se han visto alteraciones que son más autonómicas por Sí, alteraciones del sistema nervioso central, que hace que pacientes jóvenes cada vez más necesiten el fármaco. Por eso vuelvo, insisto, aunque usted sea joven y asuma que no tiene ningún factor de riesgo que esté provocando de enfermedad cardiovascular la disfunción eréctil, igual por la propia dinámica que existe en el joven, que se toma su traguito, que fuma su cigarrillito de vez en cuando. Que no debe. Algunos Que no consumen debe fumar. drogas. No debe. Algunos consumen droga, entonces tienen que tener una evaluación previa con el cardiólogo para que éste autorice el inicio del tratamiento e incluso la titulación del mismo basado en la respuesta del fármaco, que todo eso se hace muy artísticamente en la consulta. Hay que mencionar los efectos secundarios que se pueden presentar con el uso de este medicamento. Algunos son leves, como el enrojecimiento, que hay muchas mujeres que se han dado cuenta que el hombre... está Efecto facial, rojito. Exactamente. dolor de cabeza. Rojito, el dolor de cabeza, esos son Sudoración. efectos, sudoración, esos son efectos secundarios que el paciente puede presentar con el uso de este medicamento. Bajada brusca de la presión arterial. Si usted siente que se también. va a desmayar. Totalmente. Hay años. Y el priapismo. Eso es Es una emergencia complicación. urológica, una complicación. Y es una El priapismo. emergencia urológica fuerte, señores, porque muchas veces usted con un priapismo, utilizando su miembro, usted tiene una fractura de pene y eso es una Ay, lo di. Y no emergencia solamente una muy fractura, grave. puede haber necrosis del pene también. O sea Imagínese que- usted, o sea, que los jóvenes tienen que saber, mi amor, que usted no puede sobredosificarse. Otra cosa que ellos tienen que saber, eso crea dependencia. Sí, Sí. sí. Crea dependencia porque cuando tú estás utilizando ese fármaco, como el fármaco lo que hace es que abre los vasos del pene para que le llegue mayor cantidad de sangre y que se mantenga mayor tiempo erecto. Entonces, cuando tú estás haciéndolo de manera orgánica, de manera natural, tú no vas a ver ese mismo efecto, tú no te vas a sentir igual. Entonces, tú te vas a hacer dependiente, vas a querer un chin hoy, otro chin mañana, otro El chin mañana. superpower. Eso no es así, por eso es que los pacientes, si usted resuelve, usted es joven y usted resuelve, usted no tiene que utilizar eso. Así es. Señores, y ya hablando un poquito ya de evidencia,
yo encontré esto y no quiero que terminemos esto sin decirlo. Esto es un metaanálisis que decía que los hombres con disfunción eréctil tienen un 44% más riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, un 57% más riesgo de un infarto y un 25% más riesgo de muerte por cualquier causa. Señores, eso es grave. Alarmante. Sí. Totalmente. Eso es grave. Y otro metaanálisis que decía que se ha demostrado que entre la mitad y 3/4 partes de los hombres con enfermedad coronaria tienen algún grado de disfunción eréctil. Es que la disfunción eréctil puede ser la primera señal de enfermedad cardiovascular. Así es. Que O sea, en muchos hombres es la primera señal de que hay algún problema en el corazón. no subestime ir a su cardiólogo después que vaya donde su urólogo o viceversa, porque cuando fulanito no está bien, las fulanitas también pueden Vamos a estar traer muy mal. un Así urólogo mismo. para un próximo episodio para hablar un poquito más de lo que es la disfunción eréctil. No, y de las opciones, señores, porque existen opciones, existen muchísimas opciones de tratamiento. Aparte de la Incluso, pastilla. señores, hay algunos bancos que para el tratamiento definitivo en los pacientes que no se puede usar eso, como son las bombitas, están financiando. Como las cirugías Es estéticas. igual que las cirugías estéticas y bariátricas. Y esto es una necesidad. Si usted hace un financiamiento Realmente para un es una viaje, no lo va a hacer necesidad. para que la pareja Claro. esté contenta, ¿verdad? No, y tú también, mi amor. Claro, Eso nada ven más no acá, es porque para... es un asunto de Eso dos. nada más no es de que para que tu pareja No, te sí, contente. claro. Eso Así también que es para ti. Lo importante de todo esto es que el paciente llegue, de que se haga una evaluación cardiovascular completa, de que se estime el riesgo cardiovascular en ese paciente y se utilice de una manera segura. Otra cosa muy importante, o sea, sabemos que hay pacientes que deben utilizarlo y mejora la relación de pareja, mejora la calidad de vida de esta persona, como hemos mencionado antes. Entonces, es importante también que la pareja, o sea, la mujer, sea consciente de todo esto que nosotros estamos diciendo. Porque Sí, a claro. veces, por ejemplo, el hombre está consciente, pero tú sabes que las mujeres son sacadoras, ¿verdad? Y cuando amanecemos Claro. con esas hormonas allá, Alborotada. ay, se nos olvida que el hombre hizo un infarto reciente, se nos olvida que el hombre tiene una enfermedad coronaria, Sí. se nos olvida que el hombre tiene su problemita y comenzamos ahí a enchinchar porque, tú sabes, Ay, no, qué bueno que tú mencionas eso, porque realmente en ese tipo de cosas, eso es una relación de dos. exacto. Y cuando alguien te quiere, ese alguien obviamente te va a cuidar porque te quiere. Necesita que tú, pues, entre los dos lo ayuden, porque eso no es una enfermedad del hombre. No. Eso es una disfunción en la pareja. En la pareja, Y como es en la pareja, se tiene que tratar la pareja. Incluso muchas de esas personas tienen que ir a terapia psicológica de pareja o a donde terapia sexóloga. sexual. Ujú. Exacto, donde la sexóloga le enseñan los trucos y de que no necesariamente hay que usar el miembro siempre. A veces Bueno, se pueden utilizar otra Hay cosa. dos cosas. Hay que Claro. saber diferenciar la disfunción eréctil De la y la disfunción disfunción, sexual. exactamente. Así de es, la que son disfunción dos cosas, sexual, porque hay- disminución de la libido, etcétera. Que Son ese dos es- cosas totalmente Que diferentes. ese es otro tema y muy amplio. Bueno, Muy amplio. yo creo que el día de hoy hemos hablado de un fármaco que, aunque es un fármaco con usos avalados y con indicaciones fijas, a veces el uso inapropiado trae consecuencias. Por eso la consejería de que sea evaluado y prescrito por un médico especialista luego de una evaluación rigurosa es el mensaje final. Pero ¿qué pasa cuando la gente comienza a beber remedios como sustituto de los medicamentos para el corazón? Todos los hemos hecho, pero eso te lo vamos a contar en nuestro próximo episodio. No te vayas, quédate con nosotros siempre. Nos vemos en el próximo episodio hablando de esos remedios caseros. ¿Funcionan o no funcionan? Eso te lo vamos a decir. Ya veremos.